Nosotros aquí vamos a empezar a tratar una leyenda que se puede clasificar como del tipo de leyenda urbana, en realidad. Están relacionadas con los entierros en vida. Por ejemplo, un caso que les puedo mencionar, esto habría ocurrido alrededor del año 1837, muy cerca de acá, por eso aprovecho este lugar para contarles. Y trata acerca de un día unas personas que estaban trabajando aquí en el cementerio, sepultureros. Ellos se supone que estaban trabajando en una fosa común que se encuentra más o menos en esa dirección. En ese lugar llega en algún momento un cargamento con personas traídas desde un hospital, fallecidas obviamente, que iban a ser sepultadas en esta fosa común. Entonces, llegan con la carreta, tiran a las personas a la fosa, empiezan a taparlos, pero la gran sorpresa que se llevaron estas personas fue cuando se empieza a mover este montón de cuerpos, empieza a haber movimiento desde abajo. Bueno, estas personas desesperadísimas van corriendo hacia la capilla. En la capilla justamente había un cura que en ese momento estaba haciendo una misa. Se vinieron con el cura y con todas las personas hacia acá corriendo, empezaron a sacar cuerpos y de repente se lleva la sorpresa de que abajo de todos los cuerpos que había una persona que todavía estaba viva, se estaba moviendo. ¿Qué hicieron? Tomaron a esta persona, la sacaron rápidamente, se la llevaron. Se supone que la habrían llevado aquí en los alrededores del cementerio. A esta persona, según se cuenta, lograron darle sopa incluso, pero igualmente ya por todo el choque y por todo el tiempo que pasó sepultado bajo todos esos cadáveres, finalmente falleció. Ojalá haya sido ya de manera definitiva. Nosotros estamos frente a un mausoleo, la verdad, de una forma bien curiosa. El estilo que tenemos acá lo clasificaron por lo menos como de mesoamericano. Y es un mausoleo junto con otros también que tenemos aquí dentro del cementerio que tienen una riqueza histórica bien fuerte en realidad. Un mausoleo que escapa digamos, de la concepción cristiana de sepultura. Y esto se debe justamente a lo que yo les mencionaba antes de esa lucha entre laicos y clericales que hubo durante el siglo XIX. Una forma de desafío que empezaron a implementar las personas de tendencias más laicas era justamente empezar a salirse de los cánones católicos para construir, para su sepultura. Justamente uno de los que tenemos acá es el mausoleo de estilo mesoamericano. Y por lo demás, las obras que nosotros vamos a ver de este estilo, que son varias en realidad, tienen un mismo autor. El arquitecto es Tebaldo Brugnoli. Esta calle era originalmente conocida como Los Naranjos. Bueno, esta leyenda ocurre aproximadamente entre la década del 30, 40 del siglo XX y trata acerca de un hombre que una noche, un taxista, va con su automóvil cerca de acá del cementerio general y lo hace parar una mujer. En ese momento estaba cayendo una lluvia muy fuerte, la mujer se sube al taxi, mojada completamente por lo demás, y en el intertanto, mientras iban en el taxi, este hombre y la mujer se pusieron a conversar. Esta conversación de hecho se empezó a poner bastante simpática, por llamarla de alguna forma. El hombre de hecho le pasa su chaqueta a esta chica, y en determinado momento la conversación ya iba tan bien que termina en algo como un bar. Mientras estaban conversando, ya finalmente la mujer se tenía que ir, entonces el taxista la lleva hacia una dirección y luego, para que esta mujer, digamos, pudiera abrigarse bien, le deja su chaqueta con la condición de que al otro día tenía que pasar a buscarla a una dirección que ya posteriormente la mujer le había pasado. Entonces, al otro día, el taxista se devuelve aquí a los alrededores del cementerio general. Empieza a buscar la calle que le había dado la mujer, la dirección, no la encontraba por absolutamente ningún lado, pero preguntando y preguntando, una persona que se encontró le dijo que la calle que él estaba buscando era la calle Los Naranjos y no era una calle que estuviera aquí, digamos, fuera del cementerio, sino que estaba al interior. Bueno, esta persona, este taxista, entra aquí al cementerio general, entra a la calle Los Naranjos, comienza a ver las tumbas, empieza a revisar direcciones y números de tumbas,
¿Y cuál es su sorpresa? Que en determinado momento llega frente a una tumba, encuentra la foto de la mujer que había llevado la noche anterior y además de eso, su chaqueta encima de la tumba. The spring breeding jasmine and rose. What's the summer with all its gay dreams? Una historia que me contó también un cuidador un tiempo atrás que estaba más o menos por acá, por estos sectores. Él me contaba que, bueno, parte del funcionamiento que tiene aquí el museo es que hay ciertas tumbas que están, digamos, entregadas a perpetuidad, o sea, uno paga, tiene derecho ya para usarlas eternamente. Otras que están con ciertos plazos, por ejemplo, de 20 años, etcétera, etcétera. Y justamente con respecto a una de esas tumbas me mencionaba el caballero que a ellos les tocó en algún momento hacer una reducción de un cuerpo para ya llevarlo a otro lugar porque ya había pasado el tiempo de, digamos, en que podía estar sepultada esta persona ahí. ¿Qué me contaba este señor? Él me decía que cuando ellos se encontraban haciendo el trabajo, la idea era primero sacar el ataúd desde el interior del nicho, después hacer la reducción de los restos para llevárselos a otro lugar. Entonces, él me decía que cuando sacaron el ataúd, la sorpresa que se llevaron ellos fue que la mujer que se encontraba sepultada ahí en ese nicho, cuando la sacaron después de años de haber estado sepultada, se encontraba exactamente igual a como la habían enterrado un par de años antes. Entonces, ¿cuál es la explicación que intentaron darle acá? Por lo menos este señor me decía que probablemente la mujer que había sido sepultada en ese nicho originalmente había estado internada en el hospital psiquiátrico. Entonces, decía que probablemente las dosis de medicamentos que le fueron dando a esta mujer hicieron que probablemente en algún momento entrara como a, por llamarlo de alguna forma, a momificarse y a permanecer en ese estado. O sea, los medicamentos finalmente la habrían conservado. Cuando voy al trabajo, pienso en ti por las calles del barrio. Pienso en ti cuando miro los rostros tras el vidrio empañado, sin saber quiénes son, dónde van. Pienso en ti, mi vida, pienso en ti, compañera de mis días y del porvenir. El monumento que nosotros tenemos acá es el memorial que se erigió a los detenidos desaparecidos y también los ejecutados políticos durante la época de la dictadura en Chile. Por una parte, pueden ver aquí todos los nombres que se encuentran a la izquierda son aproximadamente, según cifras entregadas por la organización de familiares de detenidos desaparecidos, 1.200 personas que se encuentran dentro de esta categoría, vale decir que sus cuerpos hasta el día de hoy aún no han aparecido. Y por otra parte, ya los otros nombres que se encuentran aquí corresponden a ejecutados políticos durante la época de la dictadura militar. Acá, como se puede notar, tenemos 4 cabezas que representan a integrantes dentro de una familia. ¿Cuál es la idea? Que aquí se intenta cierto juego con la persona que está viendo el monumento, porque si, por ejemplo, el espectador en algún momento se pone en esta posición, siempre va a haber un integrante dentro de esta familia que va a faltar. Yo puedo ver 3 integrantes acá, pero va a haber uno que va a faltar. Esta es la persona que lamentablemente desapareció durante el tiempo de la dictadura.
nos fuimos quedando en silencio, nos fuimos perdiendo en el tumulto, nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijeran, nos fuimos perdiendo en el tumulto, se nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas.